Hola, hola, bienvenido a mi sala, mi nombre es Ayana y este es un nuevo episodio de Memorias Nómadas Podcast. ¿Qué tal estás? Pasa adelante, hoy nos vamos a tomar una deliciosa taza de café venezolano y sumergirnos un poco en la historia del café y cómo nos conecta a todos sin importar dónde estemos, porque, sabes, el café es mucho más que una. Sorry, I just got carried away here. Como te decía, el café es mucho más que una simple bebida. Es un abrazo en una taza, es un pedacito de casa cada vez que tomas un sorbo. Mm. Y, y es una historia que realmente se ha tejido a lo largo de muchas generaciones en nuestra querida Venezuela. Por lo que, para conversar un poco sobre este Fantastic Elixir, tenemos con nosotros hoy al señor Rafael Sánchez. Rafael, bienvenido a Memorias Nómadas, un placer tenerte acá. Hola Sayana, ¿qué tal? Mira, es un honor para mí también compartir con todos los nómadas esta experiencia tan maravillosa en relación al tema del café. Para nosotros también, Rafael, es un placer tenerte acá. Tu familia lleva más de 50 años dedicándose al cultivo del café, ¿verdad? Y también eres la tercera generación de caficultores, que es un legado increíble. Cuéntanos un poco sobre cómo te entraste en este mundo y qué te motivó a convertirte en un técnico superior agropecuario y consultor. Bueno, Sayana, mira, déjame compartir brevemente esta etapa de mi vida. Básicamente nosotros pues provenimos de una familia andina de agricultores. Mis padres son, por el lado de mi papá, mis abuelos paternos son de la zona del Páramo y por parte de mi mamá, los abuelos maternos son de los pueblos del sur. Mi abuelo materno migró de los pueblos del sur a un pueblo que se llama Mesa Bolívar, en el municipio de Antonio Pinto Salinas, y allí fundó una unidad de producción, por allá por los años 1940. Allí nacieron mis tías, allí nacieron mis hermanos, y bueno, empezó la historia de nosotros a transcurrir en medio de el café, los animales, los bosques, la naturaleza. Eh, Algunos años de mi vida yo vivía allá hasta que luego migré aquí a la ciudad de Mérida. Mi mamá nos trajo para estudiar y nosotros iniciamos este camino aquí en la ciudad. Cuando tocó tomar la decisión, pues bueno, yo decidí profesionalizarme, estudié para seguir el legado de mi abuelo Cosme, que es el que fundó la experiencia cafetalera. Con los años, pues me he ido especializando en el tema del café y ahora pues soy consultor integral agropecuario y ayudo a otros productores a que sigan adelante en este camino del café. Tenemos una parcela que fue la que heredamos del abuelo Cosme, mi hermano Cheo también que trabaja conmigo, él tiene también su parcela, se llama Coromoto, y juntos sacamos adelante, junto con mi otro hermano Nelson, la marca Café Mano Cosme, que con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pues tratamos de ofrecer solo café de origen de nuestra finca, procesado con altos estándares de calidad, según nuestra experiencia. De esa manera es que estamos ahora aquí contigo, pues compartiendo esta experiencia como productor, como agrotécnico y como apasionado del café. Para nosotros también, Rafael. Pero antes de adentrarnos un poco en el mundo del café, quisiera recordarles a todos que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube. Así no se pierden ninguno de nuestros episodios de Memorias Nómadas y pueden seguir escuchando sobre historias de venezolanos increíbles alrededor del mundo. Si te gusta este video, no te olvides de darle like y suscribirte. También compártelo con tus amigos. De esta forma todos podemos formar parte de esta comunidad. Y ahora vamos al principio. Hablemos de cómo el café llegó a formar parte de la esencia venezolana. ¿Cómo se originó el cultivo de café en Venezuela y cuáles han sido sus etapas principales de crecimiento? Bueno, hablar del café en Venezuela como historia, eh, de verdad que con mucho respeto por los historiadores, por las personas que han dedicado años de su vida a indagar y a precisar ciertos elementos, pues me atrevería a decir que por cultura general nosotros, los profesionales y sobre todo aquí los andinos,
nos hemos dedicado también a preguntarnos cómo fue que esto inició. Y bueno, Venezuela, como todos los países de Latinoamérica, eh, por allá por el año 1730 llegaron las primeras plantas de café aquí a Venezuela procedentes de Brasil para la cuenca del río Caroní. Y posteriormente, unos religiosos, ellos eran misioneros, los llevaron de esa zona del país al Valle de Caracas. Allí fueron donde se hicieron las primeras adaptaciones y luego se diseminó hacia los Andes venezolanos. El café significó para Venezuela simplemente un salto cuántico en el tema de la economía, en el desarrollo social, en el desarrollo tecnológico, porque la industria fue dándose eh, en términos tan positivos, el cultivo se fue adaptando a todas las condiciones de aquí de los Andes, que la economía venezolana se sustentó sobre el cultivo que ya venía sustentándose sobre el cultivo del cacao y se soporta entonces con el cultivo de café. Ambas industrias hicieron que Venezuela fuese un país reconocido por la calidad y la cantidad del café y del cacao producido en esa época colonial. Luego, el café, pues bueno, va evolucionando como fue evolucionando la sociedad venezolana, pasando por todas esas etapas, y con la aparición de la industria petrolera, pues la Venezuela agrícola va reduciendo su tamaño, se va desarrollando entonces la industria de los hidrocarburos, y por unos años la industria del café y del cacao se vio bastante deprimida. Afortunadamente, hacia finales de los años 90 volvimos a empezar a recuperar espacio, ya con otro enfoque, con el enfoque de calidad, con el enfoque de acceder a mercados distintos, a mercados diferenciados, y allí Venezuela entonces empieza un trabajo que, como te digo, probablemente han pasado 25 o 30 años de trabajo de hormiguita de los productores, de los innovadores, ofertando café de alta calidad que nos ha hecho mejorar nuestras condiciones tecnológicas, sino bien las condiciones de vida de los productores que siguen siendo bastante lamentables. Cuando se habla del café venezolano, todos dicen que tiene algo especial, pero vamos a ver qué es lo que lo hace tan único. Rafael, ¿qué hace al café venezolano tan especial? Bueno, mira, el café venezolano tiene, siempre lo conversamos, ¿no? Tiene básicamente tres cosas que hay que destacar y que nos hace únicos en el mundo. Primero, esa historia, la historia del café para el venezolano y para la economía de Venezuela, sobre todo para las regiones andinas. O sea, todavía hay zonas en los Andes venezolanos donde lo único que la gente sabe hacer es cultivar café, procesar café y vive del café. Así sea desde el cunuco más pequeño hasta la finca mediana o grande, que por las condiciones agroecológicas que tenemos, el café es apto, idóneo para cultivarse en esa zona. Eso hace que esa combinación de suelo, clima, temperatura, saberes y labores de la gente hace que el café realmente exprese un perfil único en los mercados internacionales. Y el tercer elemento es el tema de la gente. Realmente en las zonas productoras de café se vive con estándares culturales, morales y de principios realmente muy bonitos. Hay solidaridad, hay hermandad, hay, hay cosas muy bonitas que destacar del gentilicio venezolano y bueno, eso hace que el café cuando va afuera, cuando la gente habla del café venezolano afuera, se identifica no solamente con el café como materia prima, sino con la cultura del venezolano alrededor del café. ¿Qué caracteriza el sabor del café de Venezuela? Bueno, con respecto al sabor, sí, te puedo decir que eso va a variar mucho dependiendo de la región, ¿sí? Nosotros tenemos 5 regiones bien definidas en Venezuela y cada región tiene sus atributos. Oriente tiene sus cafés con unas características únicas, muy distintas de los Andes, de Lara, de Portuguesa.
Y ese sabor viene dado, como te digo, por todos los elementos culturales, con los elementos agronómicos, los elementos ambientales, pero ciertamente en todos los casos hay un querer hacer las cosas bien para entregar un café de alta calidad. Eh, yo creo que el café venezolano no tiene nada que envidiarle a cafés de alto valor en taza en otras partes del mundo. A veces nos equivocamos es porque hacemos las cosas mal, pero si hacemos las cosas bien, nuestro café es muy, muy sabroso y el venezolano que está afuera, cuando lo prueba, sabe que es café venezolano. Así es, el café de Venezuela es una joya y no solo por su sabor, sino por lo que representa para quienes lo producen. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que tienen las comunidades rurales del país. ¿Qué impacto ha tenido la industria cafetera en las comunidades rurales de Venezuela? Bueno, definitivamente el café para la economía y para la cultura y para la gente es como el hilo conductor de la historia de las familias. En el caso de nosotros somos tercera generación y estamos hablando, como les decía al principio, desde 1940, 50, que nuestro abuelo se dedica a fundar esa unidad de producción, Palma Sola, hasta 2024. Imagínate las décadas que han pasado y nuestra familia ha tenido el café presente como hilo conductor a lo largo de nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros como hijos, ahora los hijos de nosotros y próximamente los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos. Así, ese mismo modelo familiar y social se repite en todo el país. Hay zonas donde la gente en su mente, en su saber hacer, solo tiene las herramientas tecnológicas, culturales y técnicas para producir solo café. Em, Obviamente, igual pasa con la ganadería, igual pasa con las hortalizas, por ejemplo, pero en el caso del café, tiene más historia, viene de más larga data que las otras áreas de la agricultura en Venezuela. ¿Cómo pueden los consumidores apoyar la producción local de café? Bueno, básicamente yo siempre les digo a las personas, hay dos criterios para que usted deguste y tome un buen café. El primero es que compre café en grano, tostado en grano. Y el segundo criterio es compre café de origen. Cada vez que usted compra café de una finca conocida, de un origen conocido, usted está apoyando al productor, a su familia, a sus proyectos, a su comunidad, al ambiente donde ese café se cultiva. O sea, no parece que fuera tan importante comprar un café, disculpen la cuña, pero por ejemplo, café Mano Cosme. Cada vez que una persona nos compra a nosotros eh, nuestro café se ve fortalecido. Nuestras ganas de trabajar, nuestro empeño por seguirle echando un mundo a esa industria y a esa actividad. Entonces, eh, si nos quieren apoyar, compren café de origen conocido y compren café en grano, bien sea tostado o verde, y ahí van a tener la mejor experiencia posible. Bueno, y ahora que conocemos de la historia del café, vamos a ver cómo este ha sido, además de una bebida, una herramienta de resistencia y unión. Rafael, coméntanos un poco cómo el café se convierte en una parte muy importante de nuestra cultura. Mira, en Venezuela, cuando tú recorres Venezuela, y como les decía hace ratito, nosotros vamos para Oriente y hablamos, nosotros los andinos, ¿verdad? Vamos a Oriente o ellos vienen para acá, vienen de turismo y conversamos acerca del café. Inmediatamente hay una conexión eh, que se logra a través del café. Es decir, hablar de café, ser parte de la cadena agroproductiva del café, une culturas, edades, eh, pensamientos, visiones muy diferentes. Entonces, yo creo que la industria del café y toda la cadena agroproductiva del café es digamos, es una oportunidad que tenemos para seguir uniéndonos como país, como familia, como sociedad. Y hay mucho que hacer, sobre todo para los más jóvenes que se vean mm, identificados con esa potencialidad y que nosotros podamos apoyarlos para que ellos sigan adelante con el relevo generacional que hace mucha falta en este momento.
¿De qué manera el café representa una herramienta de resistencia cultural? Bueno, con respecto a la resistencia cultural, yo diría que el café se mantiene en su esencia, se mantiene igual que hace 300 años, que hace 200 años, que hace 100 años. No podemos sino adaptarnos a los cambios sociales, tecnológicos, económicos, pero en esencia sigue siendo el mismo café que nosotros tomamos. Y ahorita, como instrumento de resistencia, yo diría que el café está siendo ahora una herramienta para luchar contra fenómenos como el cambio climático. Cosas que hace 30 años decían que el café era el causante de la deforestación y de muchos daños ambientales, resulta que hoy en día entonces hay cualquier cantidad de iniciativas ambientales que ayudan a que el café sea parte de la solución y no del problema. Estamos sembrando café de bosque, estamos sembrando café con muy buenas prácticas agrícolas y con enfoque en conservación del suelo y de la fauna. Eso hace que el café sea un instrumento de resistencia. ¿Cómo influye el acto de tomar café en el día a día de los venezolanos? Mira, tomar café, yo creo que para la mayoría de las personas venezolanas no pueden activarse, no pueden estar un día sin tomar un café. Eh, el café forma parte de la rutina diaria y cada quien lo toma a su manera. Es decir, nosotros tenemos un principio que dice que el mejor café es el café que a usted le gusta. A mí, por ejemplo, me gusta sin azúcar y me gusta café de origen en grano y tengo todo un ritual para poder prepararlo en la mañana. Pero si alguien lo prepara en una greca, en una manga, en una máquina de espresso, le pone azúcar, sin azúcar, le pone un poquito de vainilla, canela, no sé, pues cada persona tiene su manera y eso forma parte del individuo. Es maravilloso cuando tú te consigues una persona y tocas el tema del café, entonces inmediatamente aflora de forma natural cómo le gusta tomarlo y cuáles son las experiencias positivas que han tenido en el café. Y no sé ustedes, pero el café es casi el invitado especial en las reuniones de las familias venezolanas. Rafael, ¿por qué crees que esto es tan esencial en estos momentos? Bueno, yo te hablo de mi propia experiencia familiar, de mi experiencia como consumidor de café. El café eh, mueve unos sentimientos, unos recuerdos y unas pasiones que mm, sanamente hacen que las personas puedan avanzar en la integración familiar, digamos, de amigos, hasta laboral. O sea, a mí me pasa que yo voy a un sitio y para romper el hielo del lugar donde estoy llegando, a veces por primera vez, me ofrecen un café y listo. Esa es la herramienta para yo aprovechar y romper el hielo. Entonces, el café realmente une a las personas y hace que las personas sean em, más abiertas, más solidarias y mucho más felices. Definitivamente el café nos ayuda a ser felices. Por supuesto, Rafael, sabemos que el café es nuestra pausa en medio de la vida ajetreada, es parte de nuestra cotidianidad, pero ¿cómo cambia su papel en momentos difíciles o cuando estamos fuera del país? Mira, nosotros mantenemos contacto con gente fuera de Venezuela, venezolanos o no, y en otras regiones aquí del país, ¿no? Entonces resulta que vemos que ese entorno cultural donde esté la persona, ese contexto social, ciertamente hace que la persona se tenga que adaptar a ese nuevo contexto. No es igual, por ejemplo, tomar café en Europa, en Italia, por ejemplo, en Turquía, que tomar café en Estados Unidos o en México, mucho menos en Colombia o en Venezuela, Argentina, por ejemplo. Entonces, ese contexto eh, ciertamente no es que condiciona, sino que le permite a la persona adaptarse a ese contexto y vivir una nueva experiencia. Y qué bonito cuando una persona
le dice a uno, mira, un ejemplo, estuve en España en un café en Madrid y cuando veo la etiqueta decía que era un café de Costa Rica o un café de Colombia o un café de Etiopía. Pero a pesar de ser de diferentes orígenes, el contexto donde se estaba tomando el café era el mismo que puede ocurrir aquí en Venezuela. Estamos sonriendo, estamos felices, estamos dispuestos a la comunicación, estamos disfrutando del momento. Entonces, yo creo que independientemente del contexto, la persona se adapta y logra vivir la experiencia cultural del lugar donde se encuentra. ¿Qué impacto tiene el café en los migrantes que buscan mantenerse conectados con Venezuela a través de sus sabores y de todas las cosas que hemos estado conversando? Bueno, los migrantes, yo no he sido migrante, no puedo dar mi propia experiencia, pero como todas las familias venezolanas, tenemos migrantes en todos lados del mundo y uno conversa con ellos, ¿no? Y lo que sí me gusta, me encanta del tema este de los migrantes, esa pregunta que me estás haciendo, es que la gente cuando viene a Venezuela de visita se quiere llevar unas paquitas de café venezolano. Y cuando se les acaba el café allá, empiezan a sufrir, cónchale, se me acabó el café. Entonces, uno se da cuenta que quisiera que con el café se llevan parte de su historia, de su familia, al lugar donde ellos se van. Y cuando se les acaba el café, como que se le acabó la batería. Entonces, yo creo que para los migrantes debe ser maravilloso poder tener un lugar como este espacio donde puedan conectarse con la esencia de su país, de su historia, del café, y ojalá puedan tener un lugar donde comprar café venezolano. Ese sería el ideal para que sigan llenando la batería cada vez que se les agote y no tengan que esperar a venir acá a Venezuela. Bueno, hemos hablado de la historia, de su rol en la cultura, pero el café también es un lazo emocional, es como un puente a lo que dejamos y lo que somos. Rafael, ¿cuál ha sido el papel del café para los migrantes venezolanos? Bueno, como te decía, yo creo que está esa conexión con la tierra, con la familia, con la historia de nosotros los venezolanos, pero cada día más estoy viendo un acontecimiento que me llama la atención y que está ocurriendo más o menos de hace 5 años para acá. Ojalá no se detenga y siga ocurriendo. Ese acontecimiento es que las personas que están fuera de Venezuela ven en el café una oportunidad para invertir y para fortalecer a la familia y a la economía venezolana. Hay muchos proyectos que se están desarrollando hoy en día en Venezuela, en Mérida, y que están sustentados con el aporte de estos compañeros nuestros que están fuera del país. Y qué bonito, porque eso significa que cuando esos proyectos estén en apogeo, estén en pleno desarrollo, probablemente las condiciones estén dadas para que ellos estén con nosotros nuevamente y esas inversiones produzcan ese beneficio social, cultural, tecnológico del que venimos hablando. Yo creo que es allí donde está la clave para los que están afuera y nosotros los que estamos aquí en Venezuela. Y ahora cuéntanos, ¿de qué manera el sabor puede transportar a las personas a sus recuerdos? Nosotros aquí en Mérida solemos hacer una actividad eh, que está dirigida por personas muy bien entrenadas y son muy buenos amigos nuestros que trabajan en el área del análisis sensorial del café. Y eso es un área profesional, digamos así, ¿no? Pero para responder la pregunta, te puedo decir lo siguiente, cuando uno va a esas actividades, descubre que todos tenemos una memoria sensorial muy, muy positiva, muy rica, muy bonita, de recuerdos muy maravillosos sobre el café. Entonces a veces probamos un café y inmediatamente nos transportamos, en el caso mío, a la tierra donde crecí cuando era niño, al olor y el sabor de la comida de mi abuela, de mis abuelos, de mis tías, de mi mamá. Y yo creo que eso es un atributo que el café le permite experimentar a las personas que están fuera de Venezuela y a los que estamos aquí. Es decir, cada vez que yo tomo un café, mi memoria sensorial se activa
y todos esos recuerdos bellos y a veces experiencias no tan positivas como la pérdida de un familiar, por ejemplo, me vienen a la memoria, pero me mantiene conectado con la historia, con mi familia, con mis principios, con con mis experiencias, que son únicas para nosotros los que vivimos del café, eh, y que representa para nosotros una forma de seguir trabajando. Yo creo que cuando pruebas un café de origen, como les decía hace rato, probamos un café de origen, tenemos la oportunidad de conectarnos con el terruño, con las condiciones de esa zona, con el terroir de ese café. Y eso dice mucho de nosotros los venezolanos. No he conocido una persona que pruebe un café y me diga que no le recuerda nada. Algo le recuerda, positivo o negativo. La mayoría de las veces es positivo su recuerdo. Es realmente increíble cómo algo tan simple como una taza de café puede ser un recordatorio de hogar, ¿verdad? Rafael, cuéntanos, ¿por qué crees que el café simboliza tanto ese sentido de hogar, de pertenencia? Yo creo que como hablamos hace rato, el tema cultural, ¿verdad? Las diferencias que hay, a pesar de las diferencias que hay en las diferentes regiones y en las diferentes historias personales, sobre todo, por ejemplo, los más jóvenes, bueno, los que tienen menos de 30 años, seguramente sus recuerdos con relación al origen del café y al procesamiento del café no son están marcados como nosotros, los que ya pertenecemos al siglo pasado. Imagínate nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? Pero lo que sí hace que la persona se conecte con el café es ese recuerdo único de cada uno de ellos, incluidos los más jóvenes, hasta los mayores. Todo, el común denominador de todas las generaciones es el recuerdo que el café me hace sentir, pensar y algunas veces hasta experimentar de forma física, pues. Es decir, me ha pasado a mí que estoy en el llano, por ejemplo, estoy en el llano, en una zona muy caliente, y a nadie se le ocurre que en medio de 37 grados centígrados de calor se le ocurra a alguien tomar café. Y llegamos a un sitio, en el llano, por ejemplo, y le ofrecen a uno un café. Qué sabroso es tomar café a 37 grados centígrados. Pero igual de sabroso es tomar café en el páramo a 11 grados centígrados o en Mesa Bolívar a 18 grados centígrados. Entonces, como el café hace que la persona experimente internamente una vivencia que es única para cada individuo. ¿Cómo el café conecta con nuestra identidad? En el tema de la identidad, pues bueno, yo creo que así como, por ejemplo, los orientales, vamos a hablar del estado de Nueva Esparta, ellos, su identidad tiene que ver con la pesca, con el mar, con esa industria tan maravillosa. Y nosotros los andinos vamos para allá a hacer turismo porque nos encanta ver esa cultura de pescadores. A nosotros aquí, a los andinos, y estas 5 regiones que les decías donde se produce café, pues eso nos identifica, nos fortalece, nos hace sentir, eh, o con unas características únicas en un país tan diverso como Venezuela, desde Falcón hasta Margarita o desde Ciudad Bolívar hasta aquí, hasta Mérida. Imagínate las tremendas diferencias culturales, geográficas, de historia que tenemos, y sin embargo el café a todos nos une por igual. Es que el café es como un abrazo en una taza, es algo que llevamos en el corazón y que nos hace recordar nuestras raíces, aunque estemos demasiado lejos, pero ¿cómo se sienten los migrantes al encontrar café venezolano en el extranjero? A las personas que están fuera, eh, dicen que la conexión con el país es única, que no lo logran con otros rubros, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la harina de maíz precocida, que es el ingrediente principal de nuestra arepa venezolana. Pero resulta que cuando compras harina de maíz precocida en Europa, no es producida en Venezuela, es producida en otra zona. Y ya la persona percibe la diferencia de esa arepa y no se conecta.
Entonces, en el caso del café, cuando prueba el café venezolano, eh, inmediatamente lo identifica. Es increíble cómo personas sin entrenamiento, eh, cuando regresan acá y prueban el café, dicen, no, mira, es que el café es único, el café venezolano es único. Y voy a decir una barbaridad, del café venezolano, el café de Mérida es el mejor de todos. ¿Por qué el café es tan importante para preservar nuestras raíces? Mira, eh, como te decía hace rato, ¿no? Independientemente de las diferentes regiones en donde se produce y se experimenta la industria cafetalera, cada una de las personas que tiene contacto con esa cadena de valor, de alguna manera fortalece lo que para él cree que es importante desde el punto de vista de su cultura y de sus vivencias. El ejemplo, los jóvenes baristas se forman con la intención de servir un café, pero cada día se ven más atraídos a ir a las partes iniciales de la cadena agroproductiva del café. Entonces, bueno, van a una tostadora, luego van a un central de procesamiento de café, luego van al campo, luego van a los lugares donde se producen plantas de vivero, y así sucesivamente. En ese caminar profesional y de experiencia, ellos se conectan entonces con esas raíces y con esos conocimientos que definitivamente los hacen mejores y no, a nosotros, los mayores, nos permite transmitir ese conocimiento. Entonces, yo creo que todos salimos ganando en cada etapa y en cada experiencia que vivimos. Ya hemos hablado sobre el poder que tiene el café en nuestras vidas, pero ahora queremos conocer más cerca de lo que significa para cada uno. Rafael, ¿recuerdas la primera vez que tomaste café? ¿Recuerdas qué significó ese momento para ti? No, no recuerdo la primera vez que tomé café, pero sí te voy a comentar algo que está en mi memoria, pero muy, muy claramente definido. Eh, Desde que tengo memoria, recuerdo el café en la mesa de mi familia, con leche, negro, y, vi en mis primos, en algunas personas del lugar donde yo vivía, vi a algunos niños tomando tetero de café con leche. Yo no, yo no lo viví, pero lo vi y eso me llega a la mente cuando voy digamos, al fondo de mis recuerdos relacionados con el café, me llama la atención eso, tetero de café con leche. Y en el caso mío, bueno, no tengo sino que decir que la memoria de toda mi vida está presente el café. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del café a lo largo de los años? Bueno, va a ser difícil que te diga con mucha objetividad esa respuesta. Te voy a decir por qué. Porque como yo hice del café el motivo de mi vida profesional, y me tuve que formar y trabajé en investigación y bueno, muchas cosas que yo he hecho desde el punto de vista profesional, pues la parte de historia, de familia, de consumidor, de toda esa memoria sensorial, ¿verdad? Que forma parte de mi ser, como cualquier venezolano, ¿verdad? Indiferentemente de la región donde esté. En el caso mío, pues lo tengo bastante definido, la parte personal, la parte vivencial y la parte profesional. Pero sí te puedo decir que para nosotros, todos nosotros los venezolanos, eh, el poder mantener viva esa parte original de cada uno de nosotros, mental, sensorial, emocional, yo creo que es algo muy bonito, es algo que nosotros debemos apreciar bastante. A lo largo del tiempo el café nos va acompañando y cada uno tiene su momento favorito para disfrutarlo. ¿Cuál es el tuyo, Rafael? Bueno, como decía hace rato, mira, para mí la mañana,
definitivamente en la mañana. Con la edad uno se pone como un poco más, se pone viejo, uno se pone viejo y empieza a establecer rituales para tomar café. Es decir, yo si voy atrás 30 años, yo me paraba, salía corriendo y obviamente no iba a clase o no iba a trabajar sin un café, pero no le prestaba tanta atención. Hoy en día, pues ya me siento con más, digamos, dedicación. En el caso de nosotros, pues casi siempre tomamos café de la finca. A veces nos quedamos sin café, pero casi siempre tomamos café de la finca. Y en la mañana, definitivamente, los recuerdos, las vivencias, las emociones, esa fortaleza que me da el café, para mí es única. Y el otro momento es cuando estoy con alguien de mi familia, o un amigo, una persona, de verdad, donde hay una conexión emocional, por amistad, por trabajo, eh, con mi esposa, con mis hijos. Realmente esos momentos cuando tomamos un café, para mí es muy importante, y creo que es una oportunidad que la vida me da para disfrutar los pequeños momentos. ¿Tienes algún recuerdo de café que te haga sonreír? No, mucho, mucho, mucho. Muchos recuerdos. Quiero comentarles brevemente una experiencia muy bonita con una tía. Yo, bueno, ya con el conocimiento que uno tiene y aquellas cosas de que si acidez, que si dulzor, que astringencia, todas esas cosas que uno empieza a ponerse medio ortodoxo en el tema del café. Resulta que yo voy a una casa donde hay una tía que es anciana y ella con mucho cariño, cuando yo llego y nos saludamos, de hecho es la tía más longeva dentro de la familia, que todavía queda. Y resulta que yo llego en una tarde y la saludo con mucho cariño y ella inmediatamente me dice, tráigale Rafaelito un café. Y cuando me trae el café, ese café estaba quemado y eso tenía azúcar y eso era, pero realmente algo intomable. Y para que ustedes vean lo que hace el café, el cariño y digamos, su amor a la hora de servirme ese café fue tan grande que, que eso a mí no me importó. Lo que me llevó a disfrutar del momento y a sonreír fue ese cariño de mi tía a la hora de servirme un café. Eh, entonces, que es un recuerdo que me hace sonreír cada vez que lo pienso. A veces el café nos deja experiencias inolvidables, como un olor que te devuelve un momento muy especial. Rafael, te quería preguntar si hay alguna experiencia memorable que hayas tenido o vivido gracias al café. Bueno, como experiencia así memorable, yo creo que me viene a la mente es el hecho de haber podido honrar el trabajo y la memoria de mi abuelo Cosme. Él era una persona con muchas limitaciones físicas, tenía problemas en sus manos y en sus pies. Enviudó muy joven. Mi abuela murió cuando mi mamá tenía 8 años de edad. Y él fue un señor que luchó muchísimo contra las adversidades de aquel tiempo, pues. 1948, él enviudó y murió en el año 2001. Entonces, eh, haber podido mantener el legado de nuestro abuelo, no yo solo, sino con la ayuda de mis padres, de mis primos, de mis tíos, específicamente de mi hermano Cheo, de mi hermano Nelson, de mi esposa, de mis hijos, haber conservado ese valor como familia y honrarlo a él, para mí es el momento más memorable. No tiene nada que ver con dinero, ni con fama, ni nada por el estilo. Es un tema de conexión familiar. Y algo que te quiero decir, esa misma experiencia mía, estoy seguro, la están viviendo mis contemporáneos con las otras historias de café en los pueblos del sur, en Tovar, en otras zonas productoras. Lo vivimos y lo sentimos. Y ojalá eso se mantenga por unas 3 generaciones más para seguir viviendo estos momentos tan bonitos en relación al café.
¿Qué presenta para ti el ritual de preparar y disfrutar una buena taza de café? Bueno, no, el ritual para mí, como les decía, me he puesto un poco ortodoxo y he llegado a pesar los gramos, a medir los mililitros de agua, a estimar la temperatura del agua, a, a estimar la temperatura de infusión. Realmente para mí representa honrar al café. Ahora yo, así como les decía que me siento feliz por lo de mi abuelo y de su historia, yo creo que al café hay que honrarlo al momento de prepararlo, al momento de degustarlo, y el café es para mí la bebida más maravillosa que existe en todo el planeta después del agua. ¿Tienes alguna tradición especial con café que compartas con amigos o con tu familia? Cuéntanos en los comentarios cómo te tomas tu café. Muchas gracias Rafael por acompañarnos en este episodio. De verdad que te agradezco mucho toda la información que has dado y este viaje sobre el café ha sido realmente impresionante. Bueno, Sayana y amigos de Memorias Nómadas, de verdad para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes este momento, este tiempo y de verdad muchas gracias por esta conversación porque me llevó a momentos muy maravillosos de mi vida, de mi familia, de mi país, de mi historia y los felicito por esta iniciativa. Para todos los nómadas venezolanos, apoyemos el café venezolano y sintámonos parte de esa historia maravillosa de nuestra venezolanidad. Antes de despedirnos, nos encantaría que nos dejes tus redes sociales para poder seguir tu trabajo y para estar más al día con este maravilloso mundo del café. Y bueno, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @café Manocosme, @consultor agropecuario 23, @coffee 360. Allí en nuestra familia Sánchez Márquez va a poderles compartir y ayudar en todo lo que tenga que ver con el café. Un abrazo. Bueno, hemos recorrido un camino fantástico, lleno de aromas y de sabores, descubriendo un poco más del significado del café en nuestras vidas. Pero tu historia con el café también es importante. ¿Cuál ha sido tu anécdota con café? ¿Cuál es tu momento más memorable de tomarte una taza de café? ¿O cuál es tu ritual? Porque creo que hoy en día todos tratamos o por lo menos los que consumimos mucho café, como ya podrás haber visto en este episodio, um, tratamos de ser muy serios con nuestro café y tenemos como nuestras manías. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como Memorias Nómadas Podcast. También nos puedes escuchar en nuestros episodios semanales en YouTube y Spotify. Nos vas a encontrar con el mismo nombre de Memorias Nómadas Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. No te olvides suscribirte y compartir. Un besito y hasta otra. Chao, chao.